Voy a grabar, por supuesto. Entonces, y acá está el chat. Ok, todo bien por allá, entonces. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Espero que hayan visto el video que les subí el fin de semana. Lo voy a tratar de seguir trayendo los fines de semana, durante los domingos, porque igual ahí estoy tratando de que desarrollen un poco la intuición de las cosas que voy a ir enseñando a poco. Son complementarias, pero insisto que me es útil porque puede servir y entender las cosas que les voy enseñando. Por supuesto, los voy subiendo, ya no les voy a ir avisando, obviamente voy subiendo al mismo canal. Entonces, con respecto a eso, ok, si volvemos aquí, ok. Entonces, ok, vamos a cambiar acá. Entonces, voy a reiniciar esto, está acá. Entonces, aquí tenemos la idea de las cosas que hemos estado discutiendo un poco en las últimas clases y un poco acerca de los gases ideales y las leyes de gases ideales. Entonces, espérense porque esto no está funcionando. Ah, tengo que hacer play. Ahí sí. Entonces, como ven, aquí estamos, tenemos este gas que hemos estado mirando y lo que hemos estado tratando de establecer. Les recuerdo que todo este desarrollo de la termodinámica partió muy motivado por las máquinas de vapor y por lo tanto requerimos entenderlas un poco mejor. Va a ser eso como vamos a establecer las primeras leyes de la termodinámica. Pronto lo voy a escribir lo más probable, la primera ley. Entonces, pero primero deberíamos entender bien lo que la gente entendía por gases y hemos estado estableciendo algunas relaciones. Por ejemplo, ya entendemos este concepto que está acá, este es un manómetro. Esencialmente lo que mide entonces es la presión, mide la transferencia de momentum por unidad de área. Es eso lo que les traté de mostrar. Y siguiendo un poco la idea de Bernoulli, de Cronin y Clausius, encontré algunas relaciones que voy a escribir ahora y hoy día vamos a tratar de entender, vamos a agregar el nuevo ingrediente que es este que está aquí en la vertical, que es la temperatura. Ok, vamos a tratar de entender qué es la temperatura y con eso vamos a tener nuestra ecuación de estado con la cual poco a poco vamos a poder empezar a construir la primera ley de la termodinámica. Una vez que ya tenga ecuaciones de estado, puedo hablarle del estado de un sistema y una vez que entendamos bien lo que el estado del sistema, vamos a poder entonces empezar a escribir leyes de la termodinámica. ¿Ok? Entonces vuelvo a insistir, no sé si alguien tiene dudas o preguntas, esa parte que está ahí, si está claro me dicen de todas maneras y si no, obviamente seguimos discutiendo. Muy bien. Entonces, ok, parece alguien me escribió algo por el chat. Voy a mirarlo por acá, se me cerró y acá. Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, que vamos a hacer un pequeño resumen. Pasamos entonces a la tablet. Bien, debiera aparecer la tablet. Un segundo, todavía no aparece acá. Ok, ya me apareció a mí. Supongo que a ustedes también le apareció. Simplemente me confirman. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Supongo entonces estamos bien sincronizados. Muy bien. Entonces, lo que aprendimos varias cosas, pero esencialmente lo que aprendimos la vez pasada, simplemente hacer un resumen muy breve, es que entonces teníamos partículas, entonces estábamos un poco tratando de entender lo que llamamos ecuación de gases o ecuación de gas ideal o modelo gas ideal, ecuación o modelo de gas ideal. Y la razón por la cual es importante entender un gas ideal es porque obviamente es un sistema macroscópico. Al ser un sistema macroscópico, vamos a ver cómo uno podemos establecer nuevas leyes que son muy distintas a, obviamente, a la mecánica desarrollada por Newton y otras personas más, por supuesto. Newton simplemente es porque uno de los representativos. Entonces, lo que vimos es que habían conceptos importantes cuando teníamos un gas, por ejemplo, presión, que era nuestra noción de fuerza, y lo que aprendimos fue después de hacer un largo cálculo, obviamente, de presión, volumen, un gas tiene un volumen, ese concepto un poco que fue ignorado en el caso de la mecánica, en nuestro caso es un concepto importante, por lo tanto no lo podemos ignorar, tenemos que decir cosas acerca del volumen. Entonces tenemos un gas y este gas, por supuesto, tenemos que tener un lugar donde contenerlos. Y una vez que tenemos un contenedor, entonces esto ocupa un volumen. Así que el volumen de alguna forma va a jugar un rol y eso es lo que vamos a descubrir. Y simplemente tomando un pequeño elemento de volumen, lo que hicimos en la clase pasada, haciendo simplemente colisiones, calculando el número de partículas que golpean, después sumamos sobre toda ella, establecimos una primera relación importante. Establecimos que la presión de este volumen, o sea, la presión de este gas multiplicado por el volumen,
era igual a algo no trivial, que era la masa de las partículas microscópicas, supusimos que todas eran igual. Por supuesto, si son gases de distinta forma, esta masa va a ser representativa de un promedio de estas partículas, pero la masa por el número de partículas dividido por 3 y encontramos que era proporcional a la velocidad promedio al cuadrado. Esto fue algo muy, muy profundo. Vamos a construir todo a partir de esta idea muy simple la clase pasada, donde, insisto, estos conceptos de acá son macroscópicos. Y el lado derecho que está acá es completamente microscópico. ¿Por qué? Porque tenemos m más la partícula. Ok, este m que está acá es la masa de la partícula, es microscópico. Esto que está acá es el promedio entonces, el promedio de la velocidad al cuadrado. Si quieren, la masa por la velocidad al cuadrado por 2 nos da la energía cinética promedio que tienen las partículas, y n es el número de partículas. Así que toda esta información es microscópica. Bueno, el n uno puede decir es macroscópico, por supuesto. Este n sí deberíamos dejarlo aparte porque este sí es macroscópico. Entonces, macroscópico. Entonces, estas cantidades, vuelvo a insistir, las voy a anotar. O sea, que lo dije en palabras, pero es importante. Presión, tenemos volumen, y n, entonces, número de partículas. Y de nuestro cálculo, siguiendo a Franklin, entonces sabemos que estas tres cantidades sí son macroscópicas. Estas son macro variables. Sin embargo, lo que vamos a descubrir, o ya sabemos que m, por supuesto, es la masa de una partícula, algo muy pequeño, masa de partícula. Y también tenemos, por otro lado, otro concepto microscópico que es interesante, que es quizás el único que es extraño, es esto que nos dice velocidad media cuadrática. Entonces vimos esto, relacionamos el mundo microscópico con el mundo macroscópico, primera cosa. Y la segunda cosa interesante fue que, obviamente, como es un gas de partículas que se está moviendo, tenemos nociones de, entonces, al interior de este sistema, esto se está moviendo, entonces podemos usar nociones de energía, y por ahora en nuestro gas ideal, por eso es ideal, despreciamos las interacciones, por lo tanto, la energía de ese gas, podemos también, colocamos una nueva relación, la energía de este gas simplemente era puramente cinética, y entonces, por lo tanto, era simplemente una estimación de la energía, es la masa por la velocidad promedio típica de las partículas dividido por 2 por el número de partículas. Eso que está ahí, entonces, es la energía interna. ¿Por qué hablamos que interna? Porque obviamente el gas no se está moviendo, solo la energía que tiene este sistema está quieto, las partículas se están moviendo, y igual como entonces lo teníamos en la simulación, o vuelvo a colocar simplemente para que todos veamos, igual como lo que tenemos acá, la energía interna del sistema, en este caso el sistema no se está moviendo, su centro de masa solo está fluctuando, pero la energía interna que tiene, por supuesto, tiene una energía. El sistema se está moviendo, o las partículas se están moviendo. Esta energía, a diferencia de lo que llamamos, por eso usamos la palabra interna, es porque obviamente la queremos diferenciar de las otras energías que estamos acostumbrados, que son más bien macroscópicas. Esta es una energía microscópica, y por eso hablamos de la palabra interna. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entiende esa idea? ¿Estamos bien? Lo que llamaríamos energía interna. Bien, perfecto. Entonces estamos todos de acuerdo entonces con la energía interna. Entonces volvemos acá. Y ya tenemos claro qué es la energía interna. Espero que aparezca la tablet. Ahí apareció. Entonces tenemos la energía interna, vale esto, y encontramos una nueva relación que, usando esta relación de acá y la relación que sacamos de gases ideales, encontramos por ahora que esto es energía interna. ¿Ok? Es el concepto importante que hay detrás de esta cantidad que está acá. Y por lo tanto encontramos que PV es igual, simplemente en este caso, igual, bueno, hay un 2, hay que multiplicar por un 2, y por lo tanto hay un 3, entonces me queda 2/3 de la energía. Eso es la relación que por ahora hemos logrado establecer del sistema. Pero entonces vamos a necesitar un concepto distinto. La gente en realidad no habla de energía interna. Cuando yo tomo un objeto cualquiera, por ejemplo, aquí tengo una taza que está caliente, en este caso, o hablo de caliente o frío, en este caso está caliente, no hablamos del concepto de energía interna, ¿ok? Sino que hablamos de temperatura. Y por lo tanto, vamos a ver que el concepto más normal o más usual
es hablar, en vez de energía interna, hablamos de energía, de temperatura. Entonces, vamos a tratar de desarrollar hoy este concepto, que insisto que la clase que les puse complementaria me dediqué a explicar un poco más algunas cosas de la temperatura. Entonces, usualmente, diríamos decir, usualmente no se utiliza, estoy hablando en el mundo común, por supuesto, usualmente no se utiliza el concepto de energía interna, sino el concepto de temperatura, sino el de temperatura. Entonces, cuando voy al supermercado, por ejemplo, y quiero comprar, lo primero que hace el guardia del supermercado no me pregunta, voy a medirle su energía interna, sino la pregunta que me hace es qué temperatura tiene y uso un termómetro. De hecho, hay cámaras, hay todo tipo de control en muchos lugares donde van, y lo que me miden es este concepto extraño que llamamos temperatura y no energía interna, a pesar que uno como físico uno diría, pero ¿cómo? Debería medir una energía interna, pero vamos a ver que están íntimamente relacionados. Entonces, la idea es, o empecé, digamos, pero obviamente esto va a ser más general, pero por simplicidad les dije que entonces todo objeto, cualquier objeto físico, entonces tiene ciertas propiedades, por ejemplo, toda la materia, en realidad, vamos a decir toda la materia, todo objeto material tiene propiedades. Y de las propiedades que tiene es porque tiene masa, les hablé que tiene densidad de carga, tiene densidad de masa, obviamente, eh, tiene volumen, y una propiedad, digamos, volumen lo voy a escribir acá. Y una propiedad interesante que tiene es que tiene temperatura. Todo objeto que tiene macroscópico tiene esta propiedad entonces importante. O sea, todo objeto material tiene propiedad. Me refiero obviamente a objetos macroscópicos, o sea, esa parte tiene que ser importante, todo objeto macroscópico. Macroscópico quiere decir constituido por muchos constituyentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, insisto, uno piensa macroscópicos son solamente las cosas, los centímetros, los milímetros, los kilómetros, todos los objetos que nos rodean, pero incluso un átomo suficientemente con un núcleo masivo, como un átomo de uranio, ya podemos hablar que es macroscópico, tiene ciento y tantos elementos al interior. ¿Ok? Un átomo de hidrógeno uno podría discutir si es macroscópico o microscópico, pero si miran el núcleo, por ejemplo, tiene entonces un neutrón y tiene un protón. El neutrón tiene 3 quarks, el protón tiene 3 quarks y por lo tanto son 6 quarks y están girando. Y, ok, una aproximación muy burda, diríamos que es macroscópico y podríamos entonces estimar su temperatura. Así que también podríamos pensar que son objetos que tienen temperatura. Las partículas fundamentales, ahí estamos en discusión. Ahora, ¿cuáles son las partículas fundamentales? Todavía no la entendemos todavía completamente bien, pero por ahora pensamos que, por ejemplo, el electrón, los quarks o lo que llamamos leptones y quarks son las partículas fundamentales y no hablaríamos de temperatura, sino que es la suma de estas partículas, las que forman otras partículas, las que ya podríamos hablar que son objetos macroscópicos. Y nosotros ni hablar, nosotros somos de un gran número de partículas que nos constituyen del orden de 10 elevado a veintitantos, así que ya es mucho más macroscópico. Pero lo interesante es que todo objeto macroscópico sí tiene temperatura, eso es lo primero importante y nunca espero que olviden. Ahora, ¿qué es esta propiedad? Es esto lo que queremos tratar de entender bien y etcétera. Entonces, espero yo que lo haya entendido mejor en el video, pero voy a enfatizar de todas maneras. La idea es que lo primero que aprendimos es que todo objeto tiene temperatura. ¿Ok? Todo objeto, esto por ejemplo, yo tengo una temperatura, mi taza tiene una temperatura, cuando entramos en contacto, por ejemplo, como ahora sentí algo extraño. Ese extraño que sentí es que simplemente cuando tenemos dos objetos en contacto, efectivamente intercambian algo de su energía interna, y ese intercambio de energía interna es lo que llamamos calor. ¿Ok? Hay, hay algo extraño cuando dos objetos están en contacto, entran en contacto y tienen calor. ¿Ok? No sé si es claro para todos, supongo que todos han tenido la experiencia de sentir el calor o lo que llamamos frío, pero simplemente es que si yo tengo dos objetos con temperaturas distintas, al entrar en contacto se tratan de termalizar y por lo tanto fluye una energía que la llamamos energía térmica, que es lo que llamamos calor. Ok, entonces este calor por ahora en forma muy pictórica, voy a definirlo con mucho más cuidado, por supuesto, pero apelo a su intuición. Primero tenemos que usar nuestra intuición para entender los fenómenos que nos rodean. Entonces el calor es simplemente intercambio de energía térmica o energía asociada a que tiene temperatura, todavía no sabemos lo que es.
intercambio de energía térmica. Y por ejemplo, a mí uno de los ejemplos que más me gusta es, por ejemplo, tirarme a una piscina o tirarme al mar, o quiero decir, sumergirme en él, es esa sensación de encontrarse con algo que tiene un gradiente térmico suficientemente grande, y cuando uno se tira seguramente el primer piquero, uno siente una sensación muy, muy extraña, agradable o desagradable. Bueno, para mí es muy agradable, para quizás algunos de ustedes no, pero esa sensación es calor, ¿ok? Y simplemente el primer chapuzón es el más interesante de todo, porque ahí tenemos esta diferencia térmica muy notoria y por lo tanto sentimos sensaciones extrañas. Obviamente mi cuerpo trata de mantener su temperatura y se pone a trabajar, y también, bueno, eso hace que mantenga mi temperatura, pero el sistema trata, una vez que entramos en contacto, se trata de termalizar. ¿Ok? No sé si es claro para todos la idea de termalizar, pero voy a quizás volver a enfatizarlo, volver quizás al Applet para poder compartir cuál es la idea de termalizar. Entonces, fijan, aquí tengo este sistema, ya las partículas en rojo que ven ahí están en equilibrio térmico, es decir, que si yo cierro los ojos y abro los ojos, veo lo mismo. Sin embargo, ahora puedo agregar otras partículas que son más pesadas, que al empujar, al colocar en el sistema, no están exactamente en el mismo equilibrio térmico, pero rápidamente, después de un rato, el sistema va a entrar en equilibrio, ¿ok? Y vamos a ver que el sistema se va a termalizar. Por ahora todavía veo más partículas en alguna región, todavía no están termalizadas, pero este fenómeno que están viendo ahí es exactamente lo que pasa cuando tengo dos objetos que tienen distinta temperatura, entran en contacto, intercambian energía hasta que se equilibran, y usamos la palabra termalizan. ¿Okay? Eso es el concepto que más bien vamos a usar para hablar, digamos, de equilibrio, digamos, de equilibrio termodinámico. ¿Okay? ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene dudas de esa parte que está ahí, si no voy a partir entonces a desarrollar los conceptos de temperatura y lo que llamamos la ley cero de la termodinámica. ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Parece que sí. ¿Okay? Me confirman simplemente si es que alguien tiene dudas. Bien, entonces está bien para todos. Agradezco que me vayan respondiendo, eso me ayuda a entender si le estoy explicando bien o vamos mal, ¿no? Entonces, espero que aparezca la tablet, ahí apareció. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente primero establecer una idea que es empírica, que es lo que llamamos la ley cero de la termodinámica. Entonces, la ley cero de la termodinámica esencialmente tiene la siguiente idea, bueno, implícitamente se los dije antes, pero es que todo objeto macroscópico, todo objeto macroscópico, entonces todo objeto macroscópico, entonces tiene una temperatura. Obviamente esta ley establece el equilibrio. Cuando está fuera del equilibrio, vamos a ver que el sistema es muy fuera del equilibrio, la temperatura no está completamente indefinida, por lo menos globalmente, quizás localmente, pero cuando estamos en equilibrio, digamos, las cosas no cambian, todo objeto macroscópico tiene una temperatura. ¿Ok? Obviamente, las leyes de termodinámica solo tienen sentido cuando ya estamos en equilibrio. Todo objeto macroscópico tiene una temperatura. ¿Ok? Y lo interesante es que, quizás fue hacer una figura y lo escribimos al lado. Imagínense que colocamos, digamos, distintos objetos. Voy a colocar, digamos, distintos objetos. Acá voy a colocar, cambiar esto de color. Entonces voy a colocar distintos objetos. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí un objeto. Este llamemos A y tiene una temperatura de A. Tengo otro objeto acá, llamémoslo B, y tiene una temperatura de B. Y si colocamos un tercer objeto, ¿ok? C, que tenga una temperatura C. ¿Ok? La ley cero, lo primero que me dice es que todo objeto termodinámico tiene una temperatura T, y lo interesante me dice es que si, ¿ok? El objeto A está en equilibrio termodinámico, por supuesto, con B, eso técnicamente lo que quiere decir es que ambos tienen igual temperatura. O sea, si yo tengo un objeto, está en equilibrio terminado con otro, es decir, que ya no intercambian calor, entonces ambos tienen la misma temperatura. Entonces, si el objeto A está en equilibrio termodinámico con B, y a su vez B está en equilibrio con el objeto C,
es decir, TV es igual a TC, entonces, y esto es la ley cero de la termodinámica, entonces, o sea, hay dos cosas importantes, que los objetos tienen temperatura, pero lo más importante es que entonces A y C están en equilibrio. Están en equilibrio. Eso es lo importante. Me dice algo que lo asociamos, si quieren, a la transitividad, eso sería concepto matemático, como uno diría, pero en realidad nos dice que si este objeto que está acá está en equilibrio con este que está acá, y este está en equilibrio con el que está acá, entonces estos otros dos están en equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la tercera ley de perdón, la tercera, la ley cero de la termodinámica. Nos enseña entonces que los objetos entonces tienen esta transitividad de la temperatura. La segunda o la primera observación que podríamos decir interesante, lo que acabo de decir, es que, ok, primero que nada, los objetos tienen una temperatura, la cual a veces no depende de la forma. O sea, yo puedo tener dos objetos muy distintos, ok, y independiente de la forma, el volumen, si está en equilibrio termodinámico, la temperatura es la misma, ok. Entonces, lo primero que deberíamos entender, la temperatura no depende, digamos, de un concepto que no depende de la forma y volumen de los objetos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tomo un trozo, digamos, o tomo algo, por ejemplo, lo coloco en el océano y después lo saco, el océano es gigantesco. El objeto que puedo tomar es pequeño. Sin embargo, pueden estar en perfecto equilibrio y no hay ningún problema. ¿Ok? No hay dificultad ni en la forma, ni el volumen, ni el tamaño del objeto. ¿Ok? Lo segundo interesante que deberíamos usar, digamos, como propiedad interesante es que, y esto, bueno, se los conté un poco también en el video, pero un poco no trivial, es que entonces, es que de nuestra experiencia cotidiana, vemos que los objetos que cuando tienen una temperatura, también tienen asociadas otras propiedades. Entonces, de la experiencia cotidiana, entonces vemos que los objetos con diferentes temperaturas, todavía no sabemos lo que es, simplemente estoy hablando de nuestra vida cotidiana. Es que entiendan un poco mejor. Se tiene lo mismo para energía interna. Alguien me hace una pregunta por el chat si la temperatura no depende de energía interna. Por supuesto que no. Obviamente vamos a ver que la energía interna, alguien me hace la pregunta, voy a especificar. La energía interna, por supuesto, va a ser una cantidad física que va a depender de la temperatura. En realidad, los objetos de alguna forma, o sea, va a depender de la temperatura, también va a depender de N, por supuesto, la energía interna que tiene el océano, cuando yo me trato de bañar en ella, es mucho más la que tiene el océano que yo. Vamos a ver que en equilibrio termodinámico, cosa que no sería agradable que ocurra, porque tendría que perder mi temperatura, pero si no, logramos llegar a la misma temperatura, por ejemplo, tomo un trozo de una piedra, la dejo caer en el océano, y después espero un rato, la piedra va a adquirir la temperatura que tiene el océano. La tomo y obviamente la energía interna que tiene la piedra y la que tiene el océano son distintas. Y la razón de eso es que la energía interna va a depender de la temperatura, pero también vamos a ver que va a depender de una cosa importante, que es el número de constituyentes. ¿Ok? La diferencia entre las dos va a ser que puede tener la misma temperatura, pero el N va a ser distinto y eso lo va a diferenciar. Así que no es que tenga la misma energía interna. La energía interna es una función de la temperatura, pero también va a depender de otras cosas. ¿Ok? Espero que haya clarificado la pregunta. Me confirman si es que quedó claro. Entonces, como les dije, los objetos con diferentes temperaturas, ¿ok? Temperatura, tienen distintas propiedades, tienen algunas propiedades, digamos. ¿Ok? Entonces, tienen propiedades. Y como les dije, quizá una de las primeras propiedades distintas fue, quizá esos fueron los herreros los primeros en descubrirla, es que cuando tomamos metales y los calentamos mucho, le damos mucho calor, cambian de color. Esto, por ejemplo, cuando hablábamos rojo vivo, etcétera, los metales, sabemos que ese objeto está muy caliente.
¿ok? Obviamente sentimos otra propiedad interesante, pero esa es más difícil de medir, que es la radiación. Cuando un objeto está muy caliente, sentimos fuertemente algo extraño, que está radiando algo, y vamos a tratar de explicar en el futuro qué. Obviamente nuestros termómetros más modernos ocupan eso. O sea, cuando voy al supermercado, la persona no me tiene que tocar. Con un aparato simplemente siente la radiación y me mide la temperatura, ¿ok? Pero en el contexto, cuando se desarrolló el concepto de temperatura, veíamos que cambiaba de color. Hay materiales que me gustan mucho a mí, particularmente yo trabajo sobre ellos, son los cristales líquidos, los cuales están hechos sus pantallas, por ejemplo, de sus teléfonos, de sus computadores, de sus aparatos electrónicos. Los cristales líquidos son muy sensibles y estos cambian con la temperatura de color. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera una polera de cristal líquido o pinto una casa de cristal líquido, a medida que cambia la temperatura, unos poquitos grados, cambiaría de color. ¿Okay? Eso lo hace ser muy agradable, digamos. Ahora el problema es que todavía es muy caro y por eso no tenemos ese tipo de tecnología tan fácil a mano. Pero los trato de convencer que los cambios de color puede ser una manifestación de temperatura. Pero a pesar que el cambio de color, digamos, es una propiedad característica de cuando objetos cambian de temperatura. Por ejemplo, ustedes cuando toman un objeto, lo calientan. eh, También, por ejemplo, ocurren reacciones químicas y ven que eso también le produce algunas deformaciones. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando queman pan o hacen algo de ese tipo, pero tienen propiedades distintas, entonces podríamos hablar, una es el calor, o una, perdón, es el color, pero quizás la propiedad más distintiva, y esta fue la propiedad con que se desarrollaron la mayor parte de los termómetros, como les conté en ese video, por ejemplo, típicamente los líquidos, los gases se expanden. En realidad toda la materia se expande. De hecho, si miran la calle, uno se pregunta por qué la calle tiene cortes cada ciertas distancias, no es un continuo de cemento, sino que hay ciertos cortes. O, por ejemplo, si uno mira las líneas del metro, estas que son visibles, vemos que las estructuras de concreto cada cierta distancia tienen separaciones. La razón de eso es que en el verano, cuando aumenta la temperatura, se dilata, ¿ok? Se expande o dilata los materiales. De hecho, seguramente aquellos que tengan alguna estructura de madera, típicamente escuchan sonidos en las noches, digamos, y todo eso se debe simplemente a que los objetos se expanden un poco o se dilatan o se contraen, por supuesto, y esta propiedad va a ser la que fue crucial para poder entonces definir, digamos, termómetros. Típicamente, como les mostré el video, uno toma gases como de alcohol, perdón, líquidos de alcohol o líquidos como el mercurio, y con la diferencia de temperatura en un pequeño tubo se pueden expandir, y con eso entonces uno podía definir la temperatura simplemente a través de el efecto de la temperatura, y así fue como sin entenderlo. O sea, simplemente en la época, digamos, estamos hablando del siglo XVII, la gente entendía la temperatura simplemente si alguien dijera que era la temperatura. Entonces diríamos que en el siglo XVII, como consecuencia de lo anterior, entonces en el pasado, digamos, mejor, porque podría ser mucho antes que el pasado, no solo el siglo XVII. Entonces, en el pasado, entonces si alguien me preguntaría en el pasado, si tuviera que irme a la época de los griegos, y alguien me preguntaría qué es la temperatura, en el pasado diríamos que la temperatura es lo que mide el termómetro. ¿Ok? Simplemente una definición pragmática. O sea, tengo un aparato, y de hecho les conté que los griegos tenían algún tipo de aparato, pero no era muy preciso sus termómetros. Fueron más bien mejorados posteriormente a partir de Galileo, Celsius, particularmente Fahrenheit, hizo un excelente termómetro. Entonces, el termómetro, me faltó ahí, coloqué termómetro, escribí cualquier cosa menos termómetro. Entonces voy a escribirlo con cuidado. Entonces, termómetro. Entonces, en el pasado, la temperatura es lo que se mide en el termómetro. En el termómetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que medimos en el termómetro? Entonces, medimos algún tipo de propiedad generada por la temperatura, particularmente la dilatación. Entonces, les recuerdo la idea original, digamos, ¿de quién? Bueno, de muchos, digamos, la idea original. Eh, Quizás el que quizá hizo más famoso esto fue Galileo, haciendo simplemente, al cambiar temperatura, se expandía en un capilar, en este caso, ahorita es una figurita, un material, y entonces al expandirse esto, entonces si uno colocaba y tabulaba esto, entonces sabía que podía asociarlo a una temperatura.
¿Ok? Y obviamente uno define temperatura de referencia, por ejemplo, el caso de Celsius, ya les dije que no fue Celsius quien hizo esto, pero Celsius hizo completamente al revés. Para Celsius la temperatura de ebullición del agua era 0 grados y la temperatura de congelación del agua era 100 grados. Obviamente se invirtió, como les expliqué aparentemente, fue una decisión más bien de otras personas, pero esa es nuestra opción usual. Entonces hablamos de 0 grados Celsius cuando entonces el agua se congela, y hablamos de temperatura, si quieren, de 100 grados Celsius cuando entonces el agua entonces hierve. Por supuesto, esto es discutible porque obviamente el agua va a hervir o se va a congelar de acuerdo a la presión. Obviamente, si la presión es muy grande, para eso usamos ollas a presión, ese proceso es muy distinto. Obviamente, todo esto hecho a presión ambiente es lo que llamamos una atmósfera. ¿Ok? De presión en vez de usar pascales, eso es lo que hacemos es en una atmósfera. ¿Qué es la presión atmósfera? Típica que sentimos, digamos, cuando colocamos una atmósfera. ¿Ok? La presión que sentimos, digamos, a nivel, sobre todo a nivel del agua. De hecho, en Santiago, si uno mide el punto de ebullición, es ligeramente más abajo de 100, ¿ok? Porque obviamente la presión no es una atmósfera, es ligeramente distinta. Pero es muy cercana, así que no es grave. Entonces, hasta ahí no sé si es claro para todos la noción de temperatura, espero que sí, porque ahora sí nos vamos a ir a la noción profunda. ¿Es claro hasta ahí? Supongo que el video los ayudó y lo que dije ahí está bien. Simplemente hago la pregunta para confirmar, porque ahora vamos a hacer la definición correcta. Todo bien por acá, muy bien. Entonces, ahora sí nos movemos a la definición profunda de la temperatura, que es lo que llamamos la temperatura absoluta en física, que es el concepto que usamos en física. Todo lo otro que les hablé fueron conceptos intuitivos, de propiedades de la temperatura. Si, por ejemplo, tuviéramos aparatos en la época que los colores cambiaran más, seguramente habríamos tenido termómetros de colores. Habríamos usado cristales líquidos y con eso habríamos dicho por ejemplo, color rojo, tal temperatura, color azul, otra, pero usamos la expansión esencialmente de los líquidos, particularmente el mercurio, donde Fahrenheit, insisto, fue uno de los que hizo quizás uno de los termómetros más precisos de la época, que fue muy bueno, que hasta el día de hoy tenemos termómetros de mercurio, pero bueno, hemos ido mejorando ahora, usamos termómetros que simplemente ocupan pequeñas dilataciones de metales, que son mucho más sensibles, que llamamos termocupla, y con eso seguramente, no sé si ahora toman una hervidor de agua, se van a fijar que mide la temperatura y si uno mide al interior tiene un pequeño metal al interior con un circuito eléctrico que al dilatarse cambia la resistencia eléctrica y con eso podemos estimar perfectamente la temperatura. Tenemos aparatos mucho más sensibles que los de la época, pero ya eso era suficientemente bueno. Entonces pasemos al concepto importante, lo que llamamos temperatura absoluta. Ok, la idea de temperatura absoluta se debe a alguien, digamos, un científico importante en esa época, que está acá, vamos a colocar su foto. Entonces, no es Joule, coloqué otra foto, entonces lo vamos a eliminar. No es Joule el que quiso colocar. Entonces está acá, este de acá. Sí, como, quizás lo ve muy rápido. Acá está. Lord Kelvin. Entonces, es Lord Kelvin quien va a establecer esta idea profunda de lo que llamamos la temperatura absoluta. En realidad, Kelvin y Joule van a ser dos colegas que trabajaron, de hecho, muy cercanos uno al otro, tratando de entender las máquinas a vapor, propiedades. Kelvin es un gran científico, de hecho, bueno, se llama William Thomson, es su nombre original. Fue tan importante su trabajo que igual que como Isaac Newton fue transformado en Lord, también William Thomson fue transformado Lord por todos los trabajos que hizo. Entonces, Kelvin, simplemente por situar los años, es de 1824 a 1907. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea de Lord Kelvin? Entonces, Lord Kelvin va a tratar de establecer que la temperatura tiene que tener alguna propiedad profunda. Entonces, tiene que ver con algo más, tiene que ver con una propiedad física, no puede ser simplemente una propiedad dada. Y entonces, trató de entenderlo. Entonces, para eso, volvemos a nuestra app, espero que todos la estén viendo. ¿Y cuál es la idea esencial? Bueno, acá está el termómetro, está en equilibrio. Y este termómetro, que bueno, imita un termómetro en este caso alcohol, lo que hace esencialmente Lord Kelvin se da cuenta que esto tiene que ver con la idea profunda de que la materia está formada por átomos o por constituyentes microscópicos
Y estos constituyentes microscópicos, a diferencia a nivel macroscópico, que cuando vemos, por ejemplo, un objeto como mi taza, uno piensa que está quieto, pero si la pudiéramos mirar con un microscopio o con algo que pudiera amplificar qué es lo que está pasando, veríamos que sus constituyentes están en permanente movimiento. He aquí la clave. Entonces, Lord Kelvin lo que va a entender entonces que la temperatura, por ejemplo, si bajamos la temperatura, fíjense, ahí está bajando, arriba dice 165, o bajar hasta 100 Kelvin, lo que está pasando es que, ok, como va a bajar en 50 Kelvin. Entonces, al bajar, fíjense qué es lo que pasa. Bajé, en este caso lo que hice fue que le extraje calor, ok, colocar frío, extraer calor. Entonces, al extraer calor, lo que pasó es que, se fijan, mis partículas ahora cambiaron. ¿Y qué fue lo que cambiaron? Es la pregunta intuitiva. ¿Qué vendo observan distinto a lo que teníamos antes en la simulación previa? ¿Alguien me puede decir qué es lo que cambió? ¿Qué es Su exactamente lo que velocidad. cambió? ¿Alguien tiene alguna idea? Lo puede La escribir por el velocidad de chat la o lo puede partícula. pronunciar como quiera. ¿Cuál fue el cambio intuitivo? ¿Alguien ve La alguna velocidad de las diferencia? partículas ahora se mueve mucho más lento. Exactamente, ahora las partículas se mueven mucho más lentos y eso es lo que pasó. Entonces, Lord Kelvin va a entender esto, va a decir que en realidad la temperatura me da información del movimiento de las partículas. En realidad la temperatura es un concepto que lo vamos a asociar a la agitación de las partículas que forman o los constituyentes que forman un sistema. Por lo tanto, un objeto que tiene mucha temperatura, por ejemplo, le voy a agregar calor, por ejemplo, como en una olla, lo caliento, lo que veríamos es simplemente que el movimiento microscópico de sus constituyentes aumenta. Fíjense la temperatura, vean el termómetro. Entonces, lo que me mide este termómetro en realidad me mide la agitación microscópica de mis constituyentes. Ese va a ser el concepto importante. Mientras mayor sea la agitación, entonces mayor temperatura tiene algo. Ahora esto inmediatamente tiene conceptos profundos detrás. Nos dice que si la materia es macroscópica, tiene constituyentes, entonces si estos se mueven, tiene temperatura. Por lo tanto, inmediatamente me dice una idea que vamos a discutir después, pero me dice inmediatamente que si esos constituyentes están quietos, entonces la temperatura es cero. ¿Okay? Por eso hablamos de temperatura absoluta, porque a diferencia de los procesos que describió Galileo, Fahrenheit, Celsius, y Newton también incluso trató de hacer un termómetro con linaza. eh, Todos ellos tenían un problema que había que compararlos con algo. En cambio, este concepto que va a desarrollar Lord Kelvin es que en realidad la temperatura tiene que ver con la agitación térmica. Y la agitación térmica, cuando algo está más agitado, cuando se mueve más. Cuando algo se mueve más, entonces obviamente lo podemos asociar a la velocidad. ¿Ok? Esta cantidad, por supuesto, queremos una cantidad que sea positiva, así que lo vamos a asociar a la velocidad al cuadrado, y por lo tanto, mientras tenga velocidad, tiene más temperatura. Y cuando esto no se mueve, que bueno, en este caso no se moverá eso, por ejemplo, si hiciera eso y el sistema evolucionara el tiempo y estuviera quieto, entonces diríamos que tiene temperatura cero. Ahora en la naturaleza no hay nada que tenga temperatura cero porque la mecánica cuántica tiene un principio muy agradable o muy maravilloso que se llama el principio de superposición, que nos dice que no puedo conocer la velocidad y la posición de una partícula simultáneamente. Eso significa que si esto estuviera quieto, sabría que las partículas tienen velocidad cero y están en tal lugar. Eso no se puede, está prohibido por la mecánica cuántica. Por lo tanto, me dice que no puede haber temperatura cero. Es una cosa muy agradable desde un punto de vista de la física. Pero por otro lado, les dije, y espero que no lo olviden, que en lo que llamamos el principio atómico, lo que nos dice es que la materia está formada por átomos, los cuales están en perpetuo movimiento, ¿ok? Nunca están quietos, ¿ok? Ese principio que está ahí tiene que ver con esto también, pero nos dice, digamos, la idea de que la materia nunca está quieta, no importa lo que sea, un trozo de madera, un trozo, lo que quieran, un pedazo, no sé, de tejido humano, si tiene temperatura, cualquiera sea, entonces me dice que sus constituyentes microscópicos se están moviendo. La naturaleza le gusta el movimiento. La naturaleza no le gusta que las cosas estén estáticas. Eso es lo que nos enseña la termodinámica. Y bueno, la mecánica cuántica nos da un principio más fundamental porque eso es así, pero eso es de esa forma. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Voy a volver a mover y volvemos a calentar el sistema como debe ser, digamos. ¿Ok? Si quieren puedo bajar un poco la temperatura, digamos, para enfriarlo un poco. Entonces, volvemos entonces a la tablet y tratamos de desarrollar este concepto que les acabo de comentar. Entonces, Lord Kelvin lo que va a establecer es que entonces
Entonces, cuando tenemos un sistema cualquiera, digamos, pensemos en un gas, pero en realidad puede ser un sólido, sus átomos se están moviendo, ¿ok? Entonces, pensemos en un sólido, quizás a todos ustedes, quizás en un sólido, para que sea más. Quizás ustedes cuando están, supongo, en el colegio, les mostraron un sólido, les escribían lo que llamamos redes, digamos, atómicas, tienen ciertas posiciones los átomos, les gusta estar, digamos, en ciertos lugares bien precisos y forman, digamos, lo que llamamos redes atómicas, digamos. ¿Ok? Eso sería un sólido a nivel atómico. Ahora, sin embargo, lo que nos enseña la mecánica cuántica es que estos se están moviendo, no están quietos, digamos. De hecho, bueno, sus orbitales también se mueven, pero si uno los mira, se están moviendo. ¿Ok? Mientras más se mueven, más temperatura tienen. De hecho, cuando un metal lo calentamos, lo movemos tanto que empieza incluso a irradiar y por eso empezamos a ver colores que son típicamente esas imágenes que nos gustan de los metales, el rojo vivo, por ejemplo, entre esas cosas, ¿no? ¿Ok? Así que uno tiene, se mueve. Entonces, la idea de Lord Kelvin es que los constituyentes microscópicos se mueven, entonces colocamos entonces los constituyentes microscópicos están en perpetuo movimiento, a veces puede ser más rápido, a veces menor, pero siempre están en movimiento, los componentes microscópicos están en perpetuo movimiento, y luego debemos caracterizar ese movimiento, debemos caracterizar ese movimiento. Y entonces el concepto físico, que nos costó un tiempo darnos cuenta que era que daba cuenta de esto, eso es lo que llamamos la temperatura. La temperatura en realidad va a ser proporcional a la velocidad cuadrática media. ¿Ok? Es un buen indicador de que algo se mueve. Si algo se está moviendo, es que su velocidad media es distinto de cero. Obviamente tiene muchos constituyentes. No, no va a ser la velocidad de una partícula en particular, tiene que ser algo característico de todo. Y lo más característico, vamos a decir que la temperatura es proporcional entonces a la velocidad media. Eso es lo primero que uno intuye. Pero uno se pregunta, bueno, pero la velocidad media, uno obviamente puede asociarlo a algo muy natural. Uno puede decir también, bueno, si por la velocidad media, podríamos entonces decir como con la energía interna, debería ser proporcional entonces a la efectivamente energía cinética promedio que tienen las partículas. ¿Ok? Y usamos el concepto de energía, que es mucho más natural. Entonces, si pensamos, ok, eso también es válido, podemos decir que luego la temperatura o el postulado que va a decir Lord Kelvin, la temperatura es proporcional a la energía cinética promedio. Cinética, energía cinética, eh, cinética, perdón, simplemente empiezo a ver palabras mucho y me confundo. Okay. Energía cinética promedio. ¿Ok? Entonces ve la energía cinética promedio. Eso es la temperatura. Por lo tanto, cuando un objeto tiene una temperatura, cuando voy al supermercado y alguien me dice, bueno, me mide la persona y me dice, para entrar, o no sé, voy a cualquier lugar y para entrar me mide la temperatura, voy a la facultad, me van a medir la temperatura, lo que en realidad me miden cuando dice que tiene 36, como algo, pongámosle 5 grados Celsius, lo que me está midiendo es la energía cinética de mis constituyentes. ¿Ok? Eso entonces le da una unidad de energía. Pero entonces, ¿qué medidas usamos para temperatura? ¿Por qué no la medimos en unidades de energía? Que típicamente llamamos Joule. Y vamos a ver quién es Joule, porque Joule va a ser alguien que va a jugar un rol importante en la termodinámica. Ahora, usamos en realidad una medida, hablamos de Kelvin, en honor a Kelvin, quien entendió este concepto que las partículas en realidad tienen que ver con energía cinética. Pero entonces nos falta una constante que relacione bien la temperatura en ciertas unidades. Entonces nos gusta medir la temperatura en unidades, nos vamos a medir en unidades Kelvin, pero tenemos que relacionar esto en unidades Kelvin. No son grados, ojo. Hay mucha gente que habla de grados Kelvin, eso es un error. O sea, los grados significa, ¿por qué usamos la palabra grado? Grado es cuando tomamos algo y lo particionamos. ¿Ok? Por ejemplo, piensen en la hora. ¿Ok? En una hora tengo 60 minutos. ¿Ok? En un minuto tengo 60 segundos.
cuando hablamos de grados, y por ejemplo piensa en ángulos, lo que hacemos, tomamos cualquier cosa y de alguna forma la separamos. Por ejemplo, la temperatura de Celsius, en realidad hablábamos de grados centígrados. ¿Okay? Después se le llamó grados Celsius, pero era que tomó algo y lo dividió en 100 grados, ¿okay? En 100 unidades. Pero como son Kelvin, vamos a ver que no es una degradación, tiene que ver con un concepto absoluto, hablamos de Kelvin, y eso hablamos simplemente un K. ¿Ok? No es un kilogramo, por eso no usamos kg, sino usamos K porque para la temperatura vamos a guardar un K en el sistema internacional. Ahora, ¿cómo relaciono los Kelvin con las unidades que usamos de energía? Porque energía, todos sabemos que la energía que está acá, esto lo entendemos bien, esto se mide en unidades de Joule, ¿ok? Pero ¿cómo relaciono uno con las otras? Entonces, para relacionarla, simplemente vamos a usar, bueno, lo que sabemos es la energía cinética, eso es m medios v al cuadrado, es la energía cinética que tienen las partículas de mi gas, y esa las voy a relacionar entonces digamos, con una constante que me va a poder relacionar la temperatura con esta unidad que está acá, y después vamos a ver que en realidad aquí está la energía cinética del gas en todas las direcciones, ¿ok? Entonces, como están todas las direcciones, en realidad vamos a, como tengo tres direcciones que van izquierda, derecha, para arriba y para abajo, después vamos a ver profundamente a dónde viene este número, pero vamos a colocar tres porque en realidad vamos a ver que la temperatura la vamos a asociar con cada grado de libertad que tiene el sistema. En este caso, grado de libertad significa se puede mover hacia adelante, hacia arriba y hacia el lado. 3 grados de libertad, ahí colocamos el 3. Si tuviera un gas en un plano, veríamos que la energía cinética en ese caso sería en realidad proporcional a un 2. ¿Okay? Pero por ahora, simplemente como estamos en un gas, estamos pensando, voy a colocar un 3, es una constante, tengo todo el derecho de llamarlo 3, pero, o sea, poner un 3, pero vamos a ver que hay algo profundo atrás, pero se lo enseñaré en el futuro, se lo puedo ya pronunciar. Lo que voy a pronunciar tiene que ver con una cosa que llamamos teorema de equipartición, nos dice que por cada grado de libertad que tiene un sistema, cada grado de hacer algo, por ejemplo, una molécula se puede trasladar, tiene 3 grados de libertad, pero puede rotar, tiene 3 grados más de libertad, puede vibrar, puede agregarle un grado más de libertad, tiene 7. Entonces vamos a ver que la energía térmica se va a separar en cada uno de estos grados de libertad. ¿Okay? Y tiene que ver con un teorema muy importante que nos permite entender, por ejemplo, por qué un sistema, por ejemplo, si me quiero hacer una sopa de tomate, hervir la sopa de tomate es más difícil que hervir agua. Tiene que ver con los grados de libertad, pero lo vamos a entender en el futuro. Primero, de a poquito tratemos de desarrollar nuestra intuición. Entonces el 3 por ahora es arbitrario, tengo todo el derecho de definirlo y vamos a ver que es por medio grado de libertad, 3 medios KT, un número. Esta constante que puse ahí, entonces fíjense, esto se mide en Joule, por lo tanto, esta acá que está acá, tiene que estar medida, no voy a todavía colocar un número, tiene que estar medida en unidades de qué. Tiene que darme Joule y tiene que estar dividida por Kelvin, cosa que al multiplicarla por Kelvin me dé Joule. Ahora esta constante tiene un nombre y quizás uno de los personajes, en mi opinión, quizás más importante en toda esta historia de termodinámica, así que lo vamos a colocar al tiro. Obviamente vamos a hablar de él en el futuro porque va a ser alguien que nos va a explicar por qué envejecemos, etcétera. Tiene que ver con la ley de la entropía. Este personaje está acá, se llama Boltzmann, así que esta constante, bueno, vamos a escribir su nombre acá, se llama constante Boltzmann, pero primero que va quizás Bolzano Boltzmann. Entonces, Boltzmann. Entonces, Boltzmann es del año 1844 y murió en el 1906. Bueno, dramáticamente, ya les contaré en su momento, se suicidó, digamos, por ser incomprendido, pero ya vamos a entender por qué, digamos. Eh, y su constante, digamos, que va a relacionar la energía interna perdón, que también relaciona energía interna, pero relaciona energía cinética promedio, que tiene que ver con energía interna, con la temperatura, es una constante, bueno, no hay que aprenderse porque va a ser importante, va a ser 1,38 y por 10 elevado a menos, entonces uno se recuerda fácil de esto, 23, ¿por qué? Porque es como el inverso del número de Avogadro, ¿okay? El número de Avogadro era 6,023 por 10 elevado a 23, este es 1,38 por 10 elevado a menos 23, así que es como inversa. Así que esta constante que está acá, bueno, tiene un nombre, ya insisto, se llama constante de Boltzmann. ¿Ok? Entonces, anotamos acá, constante de Boltzmann, en honor a Boltzmann, por supuesto. ¿Ok? Bueno, lo escribí al revés. Aquí va LT, aquí escribí al revés, Boltzmann. ¿Ok? Así que tenemos esta constante que es un número,
¿ok? Por ahora no tiene ninguna profundidad más que ser un número, pero veamos que ya predice cosas muy simpáticas. ¿Cuál, por ejemplo? Si uno toma esta relación que está acá, por ejemplo, no sé si alguien sabe, bueno, no les dije, pero obviamente, por ejemplo, bueno, quizás de ir algunas cosas. Quizás hagamos algunas observaciones primero antes de hacer lo que quiero hacer. Lo primero que quiero hacer es que, obviamente, si uno quiere comparar las temperaturas conocidas con las que las conocemos, por ejemplo, temperatura de 273 grados, perdón, Kelvin equivale a 0 grados Celsius. ¿Ok? Así que, por ejemplo, la temperatura ambiente, típicamente, en realidad los grados Kelvin, o sea, perdón, a los grados Celsius comparado a la escala Kelvin van subiendo de la misma forma, es decir, si sube un grado Celsius, sube un grado, sube un Kelvin. Así que también debería decirlo. Entonces, en la escala Kelvin, en la escala Kelvin, subir un grado o subir una unidad, en realidad ya les dije que nos hablábamos de grado, una unidad es igual a subir un grado Celsius. ¿Ok? Por ejemplo, si alguien dice temperatura más o menos ambiente, uno diría temperatura ambiente, son más o menos veintitantos grados. Típicamente hablamos temperatura ambiente en unidades Kelvin, decimos 300 Kelvin, es más o menos una temperatura ambiente. Eso en nuestras unidades correspondería entonces a sumarle a estos 27 grados Celsius, serían 300 Kelvin. ¿Okay? Por otro lado, otra cosa interesante que nos dice esto está acá, nos dice que menos, nos dice, y esto es lo más interesante, o una cosa interesante, nos dice que menos, una temperatura de menos 273 grados Celsius, que equivale a temperatura 0 Kelvin, 0 Kelvin, ¿ok? Corresponde a no movimiento. No sé si ustedes saben cuál es lo más frío que conocemos. Ah, ¿por qué no eran grados los Kelvin? Perdón. Ah, ya lo expliqué, perdón. Ya alguien me preguntó. No sé si alguien sabe qué es lo más frío que conocemos. O no sé, en nuestro entorno. ¿Alguien sabe qué es lo más frío que conocemos? Obviamente no se puede llegar a 0 grados, no se puede llegar a 0 Kelvin, pero algo que sea lo más frío que conocen. No sé si alguien conoce lo más frío que conocemos. ¿No? ¿Nadie conoce algo frío, frío, frío? De poquitas fracciones de Kelvin. ¿No? ¿Nadie conoce nada? Muy bien, alguien dijo por ahí una supernova. Muy bien, efectivamente, no estaba en el video que yo coloqué, pero efectivamente las supernovas, como son sistemas en los cuales hay una explosión, al explotar las partículas, alejarse unas con otras, producen efectivamente enfriamiento, y tenemos algunas supernovas que llamamos tipo boomerang, en las cuales efectivamente si uno mira tienen la forma como un boomerang, por eso usamos la palabra tipo boomerang. No, en el cobre no, en el corazón del cobre no, realmente, porque el cobre, o sea, si yo tomo un pedazo de metal, lo dejo aquí conmigo, va a tomar la temperatura ambiente. ¿Ok? Efectivamente tenemos supernovas o cuando estallan, efectivamente vemos que hay temperaturas de muy poquitos Kelvin. No sé si alguien sabe cuál es la temperatura que tiene el universo. El universo tiene una temperatura promedio. ¿Alguien sabe cuánto es la temperatura del universo? Simplemente no van a pensar que tiene 20 grados, sería muy caluroso, ¿no? ¿Cuánto creen que es la temperatura del universo? Muy bien, alguien por ahí escribió, es 2,7 Kelvin. ¿Ok? Tiene 2 Kelvin. Pero por ejemplo, en la Luna, si uno da un ejemplo, la Luna está un poquito más fría que 2,7 Kelvin. La Luna, no sé si saben, pero siempre, nunca le muestra al Sol, siempre está mostrando la misma cara, porque no rota. ¿Ok? Y detrás de ella hay hoyos, hay cráteres, los cuales rara vez le llega luz, y efectivamente tiene fracciones, o sea, tiene unos poquitos Kelvin. ¿Okay? Ahí encontramos el lugar más cercano de la Tierra frío. Pero efectivamente hay nebulosas las cuales tienen fracciones de Kelvin por este proceso de expansión al estallar que hace que sean muy, muy frías. ¿Okay? Así que Kelvin, 0 Kelvin no se puede observar, pero podemos observar fracciones de Kelvin. En el laboratorio hay experimentos, pero que duran muy poquitos, que logramos hacer nano Kelvin para estudiar, digamos, partículas,
pero duran muy, muy poquito. Son realmente sistemas que no tienen suficiente tiempo para ser estables. En cambio, las nebulosas, o el caso de la Luna, o el cosmos, tienen temperaturas muy bajas, ¿ok? Que las podemos ver. Pero la primera cosa entretenida que predice esta fórmula que está acá, al menos decía algo entretenido de esta fórmula que está acá, para que la aprecien un poco más. Lo primero entretenido que me dice es que me dice que la temperatura, si de ahí la despejo, encontraría que la temperatura vale algo así como m por la velocidad al cuadrado, o este m me cago muchas, m al cuadrado, perdón, dividido por k. Esto es raíz cuadrada. Eso me predice esta temperatura. ¿Ok? O, bueno, raíz cuadrada, o sea, esa raíz cuadrada, la despejé de aquí, me queda eso que está ahí. O, si quieren, quería despejar la velocidad. O me dice que la velocidad típica, entonces la velocidad típica, si la coloco así, va a ser algo así, digamos, si el cuadrado, le saco el cuadrado y lo coloco al otro lado, me dice que eso vale t por k partido por m, raíz cuadrada. Entonces voy a colocar números para, por ejemplo, si yo, por ejemplo, ahora estoy en una pieza que tiene, en este caso, aire, y uno se pregunta, conozco la temperatura, conozco la masa, y entonces puedo entonces estimar cuál sería la velocidad de las partículas que están en este gas que me rodea, ¿ok? Uno podría hacerse esa pregunta interesante si uno sabe cuál es la velocidad típica del gas que me rodea, la atmósfera, ¿ok? Sí, entonces, ¿cómo estimar? Entonces, si coloco números, coloquemos el número. Voy a asumir que la temperatura es del orden de 300 Kelvin, que más o menos, vuelvo a decir, esa 300 Kelvin, que dije que eso era en grados Celsius, simplemente para fijar ideas. Eso entonces era del orden de 27 grados Celsius. Puedo colocar 20 por 300 de ese orden. La constante K ya les dije que era 1,38 por 10 elevado a menos 23, entonces esto es Joule partido por Kelvin. Y la masa, ahora, ¿cuál masa coloco? Entonces, la masa del aire, entonces para estimar el caso del aire, voy a asumir que es más o menos la masa del oxígeno O2. ¿Ok? Eso es lo que es, puedo colocar nitrógeno, pero oxígeno es para tener una estimación de cuánto vale. Ahora, un oxígeno, voy a multiplicar por 2, pero un oxígeno, si uno calcula su masa, no sé si la saben, es 2, la tengo anotada por aquí, 656 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. ¿Ok? Obviamente la masa atómica. Lo colocamos en esta fórmula que está acá para estimar cuál es esa velocidad. Entonces la velocidad me queda, ¿cuál sería la velocidad característica? Esto por supuesto es la rapidez, el módulo, porque la raíz cuadrada es el módulo. Entonces me quedaría raíz cuadrada de temperatura. La temperatura es 300 Kelvin. ¿Ok? Eso me queda multiplicado por 1,38 por 10 elevado a 23 Joule Kelvin. Y eso lo divido por la masa, que con el 2 me queda un 2 por acá, entonces me queda, dije que entonces 2,656 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. ¿Ok? Obviamente, una vez calcule todo esto, esto va a quedar en unidades apropiadas, ya partido por kilogramos, raíz cuadrada me va a dar algo así por metros partidos por segundo cuadrado, segundos. Obviamente de energía. O sea, me da velocidad raíz cuadrada eso. Entonces, ¿qué me da esto? Veamos, hagamos algunos pequeños cálculos. Bueno, las unidades obviamente las cancelamos, eso ya está, nos da metros partido por segundo. Entonces tengo dos. Primero que nada, entonces tengo este número que está acá, tengo el 1,3 Profe, por profe, 1, ¿sí? ¿no era elevado a menos 23? Menos 23, perdón, sí tienes razón, si no me acá un número monomito. ¿Y ¿No nos puede solo dar vuelta? Sí, eso es lo que voy a hacer. Como- Ah, ya. Ok. Ahora vamos a sacar un número bonito, no te preocupes. Muchas gracias. Profe, y otra duda, ¿cómo ¿Sí? se anulan los joules con kilogramos? Los joules, recuerda, los joules son simplemente masa por velocidad al cuadrado, es energía. Así que eso es kilogramos por metros cuadrados partido del segundo cuadrado. Por lo tanto, 10 por kilogramos me quedan unidades Ah, ya, cuadrados partido del segundo cuadrado, raíz cuadrada me queda unidades de velocidad. ¿Ok? ya, perfecto. Entonces, fíjense, entonces tengo 300 por 1,38, más o menos es 400. Voy a hacer un cálculo estimativo, obviamente no va a ser exacto, pero quiero que vean cómo nos da. Entonces me da algo así como 400. Abajo tengo 2 y tengo 2 por 2,6, más o menos eso me debería algo así como 5, más o menos, más o menos. Tengo 10 elevado a menos 23 y abajo tengo 10 elevado a 26, así que eso me queda por 10 elevado entonces a 3, arriba. Y ahora la velocidad entonces, ¿qué nos da? Nos da, bueno,
El 0 lo puedo multiplicar por eso y me queda 40. Así que eso me queda algo así como 40 partido por 5 por 10 elevado a 4. Eso me da 10 elevado a 2 cuando lo saco fuera la raíz. Y 40 dividido por 5, ¿cuánto nos da? Más o menos. Entonces, 40 dividido por 5, entonces nos da 8. ¿Ok? Entonces nos da 8 eso. Y raíz de 8, ¿cuánto nos da más o menos? 8. ¿Sí? Raíz de 8 nos daría entonces del orden de cuánto, nos daría 4, nos da 2, sería casi 9, eso es casi 3. ¿Ok? Del orden de 3. Voy a aproximarlo a 3 porque hice varios cálculos aproximativos. Así que esto me da 300 metros partido por segundo. Por supuesto, te voy a estimar mejor esto que está acá. Así que me dice este número, y esto va a ser el número que voy a guardar y comentar, y vamos a terminar, pero quiero comentar este número. Fíjense que lo que acabo de hacer es, tomo la pieza que me rodea, tomo la temperatura más o menos que tiene, coloqué una masa estimativa. Por supuesto, la masa no es la correcta, porque en realidad quizás en el aire, la atmósfera, lo que más hay nitrógeno, más que oxígeno, pero quise darles un número. Pero lo interesante es que me da 300 metros partidos por segundo. ¿Alguien sabe lo que es la velocidad de qué es eso? Solo es una pregunta, después darle la velocidad correcta, pero ¿alguien sabe cuál es esa velocidad? ¿O de qué orden es velocidad de 300 metros partidos por segundo? Es cerca de la velocidad del sonido. Es eso, muy bien, muy bien. La velocidad del sonido es en realidad 342 metros partidos por segundo. Si habría hecho bien el cálculo, un mejor aproximado, habría calculado que exactamente eso. En realidad, esto me dice, simplemente por terminar con algo bonito, o sea, imagínate, colocamos esta constante, que la podemos sacar a otro lado. Esta constante no la sacamos del sonido, este es un resultado que viene del sonido. Pero lo interesante que me dice es que, simplemente compartí esta última imagen, vamos a terminar la clase en esta imagen, es que cuando yo estoy acá, estoy sentado acá, me rodea, en este caso el aire, la cual estoy respirando, de hecho, se está moviendo, las partículas se mueven a una velocidad monumental, se mueven a una velocidad tal que se mueven, fíjense, en un segundo recorren 300 metros, o sea, en un segundo recorren 3 cuadras, se mueven muy rápido, las partículas me están golpeando, en este caso, que me rodean por todos lados, se mueven del orden de 300 metros partidos por segundo. ¿Y por qué eso es el sonido? Porque cuando obviamente yo hablo, estas partículas obviamente se mueven con la velocidad típica que se está moviendo el gas. ¿Ok? Y por eso entonces la velocidad de propagación cuando yo hablo, que para ustedes es una casi instantánea, pero no están acostumbrados. Si por ejemplo le hablan a una, o gritan frente, por ejemplo, a una montaña, escuchan el eco, ahí se dan cuenta que la velocidad no es tan rápida, pero efectivamente la velocidad del sonido es una consecuencia del movimiento de las partículas. ¿Okay? Eso me explica, por ejemplo, también cuando tomo una barra. ¿Okay? Las partículas, por supuesto, es la energía cinética. En el caso de una barra, las partículas no se mueven con tanta libertad, se están moviendo a una velocidad que, se le estimo, también debería ser del orden de los 400 o 500 metros por segundo. Y por lo tanto, por eso, por ejemplo, cuando uno toma un metal y hace un golpe, uno escucha primero el sonido que se mueve sobre el material que sobre el aire. ¿Okay? Y entonces esto me permite, así que esta fórmula muy simple me permite entender eso. Así que, bueno, vamos a dejar un poco la clase hasta aquí, pero entonces encontramos ya algo importante. Les voy a enseñar lo que es la temperatura, la relacionamos con KT, simplemente ahora después me falta relacionar con energía interna, con eso vamos a escribir la ecuación de gases ideales, que ahora la vamos a tener, que vamos a mostrar que es PV igual MKT, y después de eso vamos a poder escribir por primera vez la primera ley de la termodinámica. Ya con eso vamos a poder ver cómo Joule logró entender cómo un sistema trabaja y va a descubrir que va a faltar energía y esa energía la vamos a llamar calor. ¿Okay? Pero todo eso vamos a discutir la próxima clase. No sé si hay dudas o preguntas, creo que la próxima semana no me acuerdo si era la de vacaciones o no. Déjenme mirar un segundo, simplemente por olvidar, pero la próxima clase simplemente vamos a discutir eso que está ahí. Sí, Sí, la próxima semana no hay clases porque el viernes es feriado. viene receso, pero de todas maneras les voy a subir el video, pero simplemente para que vean en qué dirección nos vamos a mover. Nos vamos a mover, simplemente que quede claro, vamos a terminar la ecuación de gases ideales, ya la tenemos casi lista, simplemente tengo que unir con lo que escribí, y vamos a escribir la primera ley de la termodinámica, que esencialmente la vamos a descubrir con un experimento que hizo Joule, lo trató de medir el trabajo y va a descubrir que falta energía, y esa energía la vamos a llamar calor. ¿Okay? Así que con eso vamos a poder entender las cosas mejor.
No sé si alguien tiene dudas o preguntas o estamos claros. Yo, profe, perdón por molestarlo de nuevo con esto, pero si tiene la fecha de los controles o de las tareas. Sí, verdad que tú me los pediste, sí. Los tengo, Sí. quedé de subirlos, se me olvidó a mí. Deja ver si los puedo encontrar en mi email. Efectivamente me los enviaron. Solo un segundo, deja ver si lo puedo encontrar rápidamente. Los guardé acá, si me da un segundo. Ok. Sí, en realidad, mientras lo suba, por ejemplo, la semana de receso, es que es más que nada para poder Sí, no, hacerme con los estudios. ok, se los digo al tiro, lo tengo frente a mí, digamos, lo acabo de abrir, digamos. Entonces, termodinámica tiene el primer control, ok, es la semana, entonces según esto, es el 15 de abril, el 13 de mayo y 17 de junio, ok. Yo preferiría, si tengamos más materia, que hagamos el primer control el 13 de mayo, ok, y el segundo control el 17 de julio. Aquí se los muestro en pantalla. De todas maneras, lo voy a subir, digamos, a un curso, pero prefiero mostrárselo en pantalla. Ok, entonces acá está el programa, entonces termodinámica está acá. Entonces tenemos 3 controles, pero nosotros vamos a hacer 2 más tareas, pero el 15 de abril me parece muy justo todavía para poder enseñarles bien la primera ley de termodinámica. Entonces lo dejaríamos el 13 de mayo el primer control y el 17 de julio el segundo. ¿Está claro? El primero lo saltaríamos entonces. Está muy encima, entonces tendría muy poquita materia, creo yo, no es bueno, digamos. Entonces lo que voy a hacer quizás es que antes del primer control, quizás les coloco una primera tarea de una semana, hacemos el control y después haríamos la segunda tarea y después haríamos el tercer control, cosa de distribuirla razonablemente. ¿Está bien? ¿Es claro para todos? Para mí suena súper bien, Lo la voy a verdad. subir de todas maneras inmediatamente terminemos, se los subo para que podamos discutirlo con calma. ¿Está bien? Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o está todo claro. Lo otro que estaba revisando los controles que subió, que tiene en su página web, Sí. y quería saber si en algún momento podríamos hacer o revisar un ejercicio con usted. Sí, sí puede ser una buena idea. Quizás podemos discutir cuál y lo que podemos hacer es quizás, sí, es una buena idea. Tengo que subirle, sí, hay 2 años más de clases que he hecho y controles que no se los he subido. Los tengo guardados, se me ha olvidado subirlos. Los voy a subir para que tengan más material. Ya, muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o pregunta. ¿No? Entonces, bueno, viene el receso, espero que no, o sea, bueno, la otra semana, no olviden de mirar los videos, realmente los videos son parte de la materia, ¿ok? No son videos solo generales, son parte de lo que tienen que aprender, ¿ok? Bien, entonces, ok, nos estamos entonces viendo, cuídense, está todo claro entonces, nos vemos, Chao, profe, buen día. chao, nos vemos, tengan un buen día, Por hasta luego, cuídense.